Gracias. Bueno. Qué bueno que vamos a continuar. Ya estamos casi terminando la Academia del Discipulado. Ya estamos casi con un piecito en Jerusalén. Eso van a ser justamente cuando ya el Señor esté próximo a entrar en Jerusalén, probablemente sea nuestro último encuentro por este ciclo, ¿no? Porque, bueno, toda la entrada a Jerusalén, la estadía en Jerusalén hasta la resurrección la hemos visto, ya sea durante la Cuaresma, la Semana Santa y el tiempo pascual. Así que, bueno, vamos a seguir aprovechando este tiempo que se mezcla de alguna manera con el tiempo ordinario que venimos, que ya entramos, ¿no? A partir de este lunes comenzó para nosotros la décima semana del tiempo ordinario de este año 2023. Fíjense que simplemente una mención, un tiempo ordinario que, como en alguna otra oportunidad lo comenté, pero siempre es bueno recordar, no es ordinario porque sea carente de valor, no es ordinario porque sea algo que bueno, es lo que abunda, ¿no? Porque justamente es el tiempo litúrgico más largo del año, ya sea después de la Navidad, antes de la Cuaresma, y después de la Pascua, antes del Adviento. Es el tiempo más numeroso en días, ¿no? Más prolongado que nos toca vivir dentro de nuestra fe. Pero justamente no tiene nada de menor valor o de menor importancia, ya que el tiempo ordinario nos ayuda a poner orden, un orden interior, un orden en nuestra vida de discípulos. Si ustedes se ponen a pensar en lo que vamos a escuchar cada domingo y en lo que estamos escuchando en estos días de la semana, puntualmente estamos pasando por lo que es el Sermón de la Montaña, estos días, en el día de hoy, comenzó el día lunes con las bienaventuranzas, que justamente es el centro y la esencia de lo que es vivir el tiempo ordinario. Ordena nuestro interior, nos ayuda a volver a poner en perspectiva quiénes somos, a poner orden, ¿no? Este discipulado al cual estamos llamados tiene una característica, y es una característica que siempre y constantemente viene bien revisar. Viene bien escuchar lo que se espera de nosotros, viene bien escuchar el business plan, como decimos, ¿no? Este plan que el Señor tiene para que vivamos en nosotros, en cada uno, y seamos instrumentos del reino de los cielos, ¿no? Y preguntarnos, ¿qué debo de hoy, en este junio del 2023, cómo estoy con respecto a lo que me enseña, cómo estoy con respecto a aquello que Él espera de mí? Acuérdense, y qué bonito, en la última gran solemnidad de este tiempo después de Pascua que celebramos, que es la de Corpus, justamente la característica que tiene, y me encanta unir, ¿no? Es que el cuerpo y la sangre del Señor que recibimos nos hace uno con Él, nos une a Él. Y como dice San Pablo, nos convertimos en lo que comemos. Y si nos convertimos en lo que comemos, somos otro Cristo. Para ser otro Cristo, tenemos que estar constantemente, como lo que veíamos la semana pasada, haciendo ese gesto interior del hijo menor, ¿no? Que se mira, que se pone en movimiento, un movimiento del afuera hacia el adentro, que toma fuerza, se para y va caminando hacia el Padre. Esa es nuestra acción constante como cristianos, ¿no? Esto de abandonar el afuera, como diría Santa Teresa, abandonar los límites exteriores del castillo,
para animarnos a meternos dentro del mismo, para encontrarnos con el que lo habita, que es Dios mismo dentro de nuestro corazón. Entonces aprovechemos este tiempo ordinario. Nosotros tenemos 2 semanitas más de encuentro, pero luego seguirá esto hasta finales de noviembre, en la fiesta de Cristo Rey termina. Así que aprovechémoslo para que realmente nos vaya todos los días interpelando, moviendo, con ternura, con misericordia, con amor, pero con la posibilidad de mirarnos, de sabernos. Soy este otro Cristo que otros necesitan en mi familia, en mi trabajo, en mi profesión, en aquellos lugares donde me encuentre, ¿no? Aún hasta haciendo las compras o manejando. Porque bueno, a eso estamos llamados. A eso estamos llamados. Entonces, el tiempo ordinario nos lo recuerda, ¿no? Y nos acompaña. Como nos está acompañando el Señor, o mejor dicho, como lo estamos acompañando nosotros al Señor y de paso vamos aprendiendo las características del discipulado en este Evangelio de Lucas. En este Evangelio de Lucas, que es una belleza, acabamos de terminar de ver en el último encuentro que tuvimos, el capítulo 15, donde nos deja clarísimo varios temas. El discípulo tiene que tener muy en claro quién es este Dios en quien cree, ¿no? Y bajo su protección, ¿no? O sea, que se pone bajo su protección y su amor. Es un Dios que busca lo perdido, es un Dios que hace denodados esfuerzos para encontrarlo, es un Dios que celebra el encuentro con aquello que estaba perdido, es un Dios que espera, es un Dios que deja en libertad al que ama, pero que cuando lo recupera del lugar de la pérdida, del lugar de la no vida, lo celebra, devolviéndonos a todos la dignidad de hijos, no de obreros, no de jornaleros, sino de hijos. Es muy importante también recordar siempre en qué Dios creemos, en qué Dios realmente ponemos nuestra vida. ¿Quién es este? Porque acuérdense que un poco vivimos como creemos, ¿no? Como se cree, se vive, como se cree, se mira, como se cree, se obra, como se cree, se piensa, ¿no? La fe es algo que permea toda nuestra existencia. Entonces, qué importante saber en quién es, a quién yo le creo y a quién yo sigo y en quién tengo puesta mi esperanza, ¿no? Entonces, el discípulo, en lo último que veíamos en el capítulo 15, está llamado a relacionarse con el Dios Padre, el Dios del amor, el Dios de la misericordia, el Dios del perdón, el Dios de la paciencia, el Dios de la alegría, el Dios del banquete. Y el Dios que también nos enseña y nos ayuda a nosotros crecer entre nosotros como hermanos. Porque fíjense qué dificultad. Si yo no reconozco a Dios como mi Padre, es muy difícil reconocer al otro como mi hermano. El otro es alguien, el otro es el otro, ¿no? Que nunca puede alcanzar la categoría de un nosotros, de alguien que tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, todo lo que engloba el último encuentro realmente nos deja una enseñanza muy linda y muy profunda y que la podemos practicar cada día de nuestra vida. Hoy nos va a meter en otro tema. Todo el capítulo 16 va a estar prácticamente centrado en el desprendimiento, pero no en el desprendimiento como lo habíamos visto unos encuentros atrás, en donde el Señor nos enseñaba de alguna manera a desasirnos, a salir de una zona de confort, porque este salirnos y abandonarnos solo a su presencia hablaba de la confianza que le tenemos a Él y a su providencia. Hoy nos va a hablar de una característica que el discípulo de Cristo no
puede dejar de tener, no podemos dejar de ser. Así como el Señor, el domingo lo celebrábamos en el cuerpo y la sangre, porque es alguien que se parte y se reparte, ¿no? En la Eucaristía, que se parte y se reparte, y yo recibiéndolo me pide que haga lo mismo con mi vida, que me aprenda a partir y a repartir en todo lo que soy, en todo lo que tengo. Hoy va a ir a ese punto, hoy va a tocar la fibra más pequeña de mi vida para preguntarme, Patri, ¿te partís y te repartís? ¿O solo vivís para ti? Solo vivís encerrada en vos mismo, en esto que te da satisfacción, en esto que te da seguridad, en esto que te da una sensación de fortaleza o de tranquilidad. ¿Estás realmente en cada uno de todo lo que posees? Porque hay veces que, y eso es a lo que va hoy, ¿no? El capítulo 16, hay veces que solamente consideramos que lo que poseemos es lo material, pero no es así. El Señor nos regala un montón de dones. Nos regala el don de la escucha, el don de recibir al otro mirándolo, el don de romper la indiferencia, de romper la soledad, de hacer algo con lo que soy y con lo que tengo por el que tengo al lado, por el que tengo de una manera casi, casi cotidiana, sentado también en la puerta de mi casa, como va a ser la parábola hoy de Lázaro y el rico. Hoy vamos a ver a un Jesús a través del Evangelio de Lucas muy enojado con el rico. Pero claro, ¿quién es el rico para Lucas? No es el que tiene mucha cantidad de bienes, sino el que es incapaz de compartir, de partirse y de repartirse entre aquellos que lo rodean y lo necesitan. El rico puede ser un rico pobre. El rico no es para Lucas el que más posee, sino el que no comparte lo que posee, ya sea sabiduría, ya sea esto, ¿no? Esta capacidad de hacer algo por el otro, ya sea en lo material. Es aquel que se encierra y se regodea de alguna manera en todo lo que tiene, lo que puede, lo que sabe, pero no lo da con generosidad. Ahí es a donde va a poner el foco, donde va a poner todo el foco, donde le va a poner toda la atención en preguntarnos, ¿qué hago yo con esta riqueza que Dios me dio? ¿Qué hago yo con este don que Dios me dio? ¿Cómo lo comparto? ¿Cómo hago la vida del otro distinta poniéndolo al servicio, poniéndolo al alcance? Por eso es algo personal, individual, porque cada uno de nosotros sabe dónde está su riqueza, cada uno de nosotros sabe con lo que cuenta y también cada uno de nosotros sabemos lo que hacemos con eso que tenemos. Así que ahí es a donde vamos a entrar. Y vamos a entrar de una manera muy especial, porque en el capítulo 16 hay dos parábolas que son propias y únicas de este evangelio. La parábola del administrador astuto y la parábola de Lázaro y el rico, ¿no? Que es con la que vamos a terminar en el día de hoy. Vamos a empezar entonces, les invito a que abramos el capítulo 16 en el versículo 1 para entender lo que el Señor a través de esta parábola nos quiere enseñar. Recuerden ustedes simplemente una pequeña mención a que la parábola no es un cuentito, como decía Benedicto XVI, no es un cuento para quedarnos tranquilos, sino que es
Ahora la hacemos enseguida, gracias, Denise. Yo me enfrasco en lo que tengo que hacer y me olvido de eso tan importante que es ponernos en presencia del Señor. Gracias, Denise, por recordármelo. Antes de continuar, entonces, pidámosle y pongámonos en presencia, o algunos continuemos, en presencia del Señor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pidámosle a Él, al Dios de la misericordia, al Dios de la ternura, al Dios que se parte y se reparte, que nos dé un corazón como el de Él, un corazón que no tiene medida para la entrega, que nadie le gana en generosidad, que nadie le gana en misericordia y en perdón, para que realmente nos atrevamos, nos determinemos, nos decidamos a vivir eso mismo en nuestra vida, para ser luz, para ser sal, para ser un signo de esperanza en este mundo que tanto lo necesita. Te lo pedimos a vos, Señor, que nos enseñaste a partirnos, a repartirnos y a tener un corazón sencillo y pequeño como el tuyo, para que nos atrevamos a hacerlo realidad en cada una de nuestras vidas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Denise. Vamos entonces, ya con la confianza de estar en presencia y con el Señor en nuestro corazón, a entrar en este tema que nos viene tan bien, ¿no? Especialmente en un mundo en donde, como decía ya San Pablo VI, se maneja más el valor de lo que somos, por lo que tenemos, que por todo aquello que realmente constituye nuestro ser, ¿no? El tener define nuestra valía. Hoy el Señor nos va a decir, no, no, no. El ser, el compartir, el repartir es lo que define nuestra valía, ¿no? El generar en nosotros esta otra parte de fraternidad que debemos desarrollar y trabajar en nuestra vida. Vayamos entonces al capítulo 16, versículo 1, y encontramos esta parábola. Les estaba contando que la parábola no es para tranquilizarnos, sino que es para ponernos en movimiento. Recordemos siempre eso. El género parábola es un género literario bellísimo, antiquísimo, un instrumento pedagógico que ya viene siendo usado por cientos y cientos de años por los rabinos de Israel, y que llaman a un cambio, llaman a un objetivo, llama a una acción determinada. Cada parábola siempre va a tener un foco, un punto en donde poner nuestra atención y hacer que eso se aloje en nuestro corazón para que lo trabajemos, ¿no? Así que con este pequeño recordatorio de lo que es una parábola, empezamos a leer. Jesús le decía también a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador que fue acusado de dilapidar sus bienes. Entonces lo mandó llamar y le dijo: ¿qué es esto que oigo hablar de ti? Ríndeme cuenta de tu trabajo, porque ya no te ocuparás más de mis bienes. El hombre se puso a pensar: ¿qué haré ahora que mi señor me deja sin trabajo? No tengo fuerza para ponerme a trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que haré para que algunos me reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo. Entonces llamó a todos los deudores de su señor y le preguntó al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Él le respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate y escribe que le debes 50. Después le preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? Él respondió: 100 medidas de trigo. Entonces le dijo: toma tu recibo y escribe que le debes solamente 80. Entonces el Señor elogió a este administrador injusto por haber obrado con astucia.
Los que se ocupan de los negocios de este mundo son más astutos en el manejo de sus asuntos con sus contemporáneos que los que pertenecen al mundo de la luz. Es una parábola que confunde un poquito. A ver, a ver, a ver. El Señor está poniendo como ejemplo a aquel que hace trampa. Está elogiando al que hace de alguna manera o comete un acto injusto. Por supuesto que no. La parábola es para que nos fijemos no en la acción per se, no en el hecho de que es absolutamente deshonesto, es una acción deshonesta porque le está robando de alguna manera a su jefe, al dueño de la empresa, sino en la actitud de astucia que tiene para tratar de conseguir un bien en su vida. Y pone esto de relieve. La astucia se utiliza para tener una ganancia temporal. ¿Por qué entonces no utilizamos la misma astucia para ganarnos la eternidad? Somos inteligentes, somos hábiles para tratar de alguna manera de encontrar la forma de caer siempre parados, como dice el dicho. Pero ¿por qué no utilizamos con ese mismo ahínco y esa misma lucidez aquello que nos garantice la vida eterna? Ahí es donde está puesta la parábola, ahí es donde está puesto el sentido. No en qué bárbaro, mirá cómo le descuenta, mirá lo que está haciendo, no va ahí, sino en la sagacidad. Esa sagacidad que a veces no aparece cuando nos toca defender, trabajar y promover el reino de los cielos, ¿no? Ese es el primer punto donde empieza esta, digamos, esta invitación a vernos en cómo obramos en el mundo temporal, para las cosas temporales, para el mundo material, en relación a cómo obramos en nuestra vida espiritual, ¿no? Ya nos pone en esta perspectiva. Inmediatamente sigue hablándole a sus discípulos de una manera muy clara en el versículo 9. Yo les digo, traten de conseguir amigos utilizando el dinero injusto para que cuando éste les falte, haya quienes los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo pequeño, también es deshonesto en lo grande. Si ustedes no son fieles en el uso de una pequeña cantidad de dinero, ¿quién les va a confiar la verdadera riqueza? Si no fueren fieles en lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún servidor puede servir a dos amos, porque amará a uno más que al otro, o atenderá a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y al dinero, ¿no? Ya pone de alguna manera la perspectiva, nos ayuda a poner este esquema de valores en el lugar justo, en el lugar que corresponde. Esta fidelidad en lo poco y en lo mucho, esta fidelidad ¿a quién? Fidelidad ¿a quién? En lo poco y en lo mucho. A mí me encanta porque una vez habíamos visto cómo de alguna manera el Evangelio nos invita a que nosotros lo integremos en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en el área espiritual. Yo no soy cristiana solamente cuando voy a misa o solamente cuando rezo. Yo soy cristiana en todos los aspectos de mi existencia. Yo no puedo ser fiel al Señor solamente en el momento espiritual. Debo ser fiel al Señor en todos los momentos de mi vida. Entonces, ¿cómo nos ayuda en esta academia del discipulado a darnos cuenta que cada actitud cuenta?
en lo que significa la veracidad, la fidelidad y la perseverancia en nuestra vida como seguidores de Cristo. En cada actitud. En la actitud cuando estamos haciendo negocios, a cuando estamos proponiendo o atendiendo a una charla de Biblia, a una clase de oración, a un, ¿cómo se llama?, a un retiro de Maús o a una peregrinación a Tierra Santa. En todo cuenta, en cada momento. Fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Se espera de nosotros lo mucho y se espera de nosotros esa fidelidad. Porque si no lo podemos en lo poco, tampoco lo podremos en lo mucho, ¿no? Esto de cómo nos ayuda a poner en perspectiva que nuestra vida debe de estar gobernada por un solo dueño, por un solo amo. No podemos tener una división, porque si tenemos una división interior, obviamente que no va a haber ni lealtad ni fidelidad. A alguno de los dos vamos a engañar. No podemos estar divididos. Bueno, es hora de que nos preguntemos hoy a quién le rindo cuentas, quién es el amo de mi vida, quién es el Señor de mi existencia. En lo poco, porque acá no estamos hablando de grandes sumas de dinero o grandes atracciones materiales. No, capaz que mi pequeñez me dejo llevar por esta pequeñez y quedo envuelta en ella y es el centro de mi vida, ¿no? Lo poco que tengo o lo poco a lo que puedo aspirar. Mientras que el Señor me llama a cosas grandes, a cosas que no tienen límite, a cosas como veíamos en otra oportunidad, que no las corroe ni la polilla ni el herrumbre, ¿no? O sea, realmente, ¿a quién pongo yo al frente de mi vida? Porque no puedo servir a dos amos. No se puede servir a Dios y al dinero. Y continúa el Señor trabajando el corazón de los discípulos y dice, los fariseos que amaban el dinero oyeron decir esto y se burlaban de Jesús. Entonces él les dijo, ustedes tratan de aparecer como justos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones y detesta lo que la gente tiene por grande. La ley y los profetas llegan hasta Juan Bautista. Desde entonces se anuncia la buena noticia del reino de Dios y todos luchan por entrar en él. Es más fácil que dejen de existir el cielo y la tierra que queden sin cumplir una sola tilde de la ley. Todo el que se separa de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la mujer separada de su marido comete adulterio. Fíjense cómo mezcla las cosas, pero en definitiva también está hablando de lo mismo. Voy a hacer un paralelo acá. Está hablando claramente de una situación, ¿no? De un matrimonio, que por eso la iglesia se basa en estas palabras del Señor para decirnos que un hombre y una mujer están unidos para siempre, para toda su vida, ¿no? Y se deben mutua fidelidad y mutua correspondencia. Pero va más allá. Recuerden un detalle. Desde todo el Antiguo Testamento, desde casi el principio mismo de la entrada de Dios en la vida del hombre, se habló de una relación del hombre con Dios, y esa relación es nupcial, esa relación es de una sola forma, una unión absoluta y perfecta. Siempre la relación entre un hombre y una mujer va a estar puesta como ejemplo de la relación de Dios con su pueblo, de la relación de Dios con su iglesia en los tiempos cristianos. Entonces va también en esta figura de la figura humana del matrimonio a volver a poner, como lo que decía recién, en perspectiva
esta unión mía con Dios, ¿es una unión verdadera o me doy al adulterio? El adulterio en los términos espirituales es cuando el hombre se deja llevar por los ídolos, cuando hace relación con estos ídolos, rompiendo la alianza de amor a la que es llamado por Dios, rompiendo este matrimonio, esta unión esponsal entre el hombre y su creador. Entonces, fíjense cómo utiliza las dos imágenes, ¿no? No puedo servir a dos amos y también puedo caer en el adulterio. ¿Cómo está mi vida con el Señor? ¿Cómo es mi vida en la fidelidad con Él y en la unión de ser uno con este Dios que fíjense además todo lo que dice, que es el Dios de la promesa, que es el Dios del anuncio, que es el Dios de que todo lo que promete lo cumple, que es el Dios que llegó hasta Juan el Bautista con el anuncio y desde Juan el Bautista con la realidad de ese anuncio que es Jesucristo y el reino de los cielos. ¿Qué relación tengo yo con Él? ¿Es una relación abierta, verdadera, leal, única, o hay metido otros en el medio? ¿O hay metido, como dirían los profetas, como diría Ezequiel, Isaías, o hay metido un montón de amantes y mi corazón se ve prostituido porque va en búsqueda siempre de aquel que le puede dar la satisfacción más grande, la sensación más fuerte, ¿no? De seguridad y de pasarla bien, ¿no? Esta satisfacción temporal. Entonces, fíjense qué manera insiste en esto que nos quiere presentar en este capítulo 12, en este capítulo 16, perdónenme. Versículo 19 vamos ahora. Y en el versículo 19 entramos, quiero aclarar antes de leerlo, en una parábola que es también única en el Evangelio de Lucas, la parábola del rico y del pobre Lázaro. Es una parábola, no es un relato descriptivo de algo que está sucediendo. Sí es una enseñanza, es una sacudida, es un llamado de atención, es un despertarnos a una realidad que tiene que ver con todo lo anterior, que tiene que ver con la astucia, que tiene que ver con la lealtad del amo y que tiene que ver con esta unión esponsal con Dios. Todas estas tres cosas anteriores están plasmadas en esta parábola bellísima que vamos a meditar y a, de alguna manera, desmenuzar juntos. Versículo 19 del capítulo 16. Había un hombre rico que se vestía con ropa fina y lino. En algunas Biblias dicen con púrpura, ¿no? Y lino, que son dos signos de nobleza. Son púrpuras, se vestían los nobles, aquellos que podían acceder a esas prendas porque eran carísimas. Y el lino tiene también la característica de ser el atuendo, o mejor dicho, la fibra utilizada por aquellos que se dedicaban al sacerdocio, al acceso a todo el ámbito sagrado, ¿no? No podían sino estar vestidos de lino, porque era el único el único material, el único textil que podían tener con ellos, porque hablaba de sacralidad y de pureza. Hago este pequeño paréntesis. Estaba vestido con ropa fina y lino y cada día celebraba grandes banquetes. Junto a la puerta del hombre rico se hallaba tirado un pobre cubierto de llagas, llamado Lázaro, a quien los perros iban a lamer sus llagas y que deseaba saciar su hambre con las migajas que caían de la mesa del rico. Un día
El pobre murió y los ángeles lo llevaron y lo pusieron junto a Abraham. El rico también murió y fue sepultado. Cuando estaba en el abismo, en medio de los tormentos, levantó la mirada y desde lejos vio a Abraham y a Lázaro, que estaba a su lado. Entonces gritó con fuerza: Padre Abraham, te ruego que te compadezcas de mí y envíes a Lázaro para que moje con agua la punta de su dedo y me refresque la boca, porque este fuego me atormenta. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que recibiste bienes en tu vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él recibe el consuelo mientras que tú eres torturado. Además, entre nosotros y ustedes hay un gran abismo, de modo que los que quieren pasar de aquí a donde están ustedes no pueden hacerlo, como tampoco se puede cruzar desde allí a donde estamos nosotros. Entonces el rico le dijo: Te ruego, padre Abraham, que lo mandes a casa de mi familia, donde tengo 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico replicó: No lo harán, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a visitarlo, se convertirán. Y Abraham le respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convertirán. Una parábola fuerte, una parábola que tiene, podríamos hacer un retiro espiritual de esta parábola, recorriendo cada uno de las partes que la componen, desde su introducción, que nos habla de una manera descriptiva de quién es uno y quién es el otro, de cómo vive uno y cómo vive el otro, ¿no? Pero nosotros estamos caminando con el Señor y el Señor nos va enseñando a ser discípulos, y hacía un tiempito atrás, unas semanas atrás, nos hablaba de esta belleza del banquete, ¿no? Del banquete al cual los invitados especiales se excusaban y no entraban, no asistían. Entonces el amo, el dueño, el rey, mandó llamar a todos, porque ninguno podía quedar afuera de este banquete. Fíjense cómo Lucas trabaja por comparación, por eso al Evangelio hay que leerlo completo, hay que leerlo siguiendo porque nos va subiendo, nos va llevando a que nos demos cuenta. Es como una fotografía panorámica que vamos abriendo, 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 y cuando la tenemos toda desplegada y vemos su totalidad, nos hace sentido, nos hace un pleno sentido de lo que se nos quiere mostrar, para que lo admiremos, lo contemplemos y nos dé plenitud, ¿no? Fíjense todo lo que nos va a decir en esta parábola y la relación que tiene con todo lo que veníamos viendo. Primero, el rico, queda claro de quién está hablando, ¿no? El rico para Lucas es el que no comparte, el autosuficiente, el satisfecho, ¿no? El que lo único que le importa es su bienestar. Eso nos quedó clarísimo, ¿no? Este rico se destacaba porque era parte de aquellos que estaban por sobre los demás, en una situación de nobleza, pero también en una situación de pureza ritual, ¿no? Acuérdense que él todo lo que explica, lo explica para que nos demos cuenta
también quiénes son los personajes que van rodeando la vida cotidiana. Él está hablando al pueblo de Dios, pero también le habla a los fariseos, le habla a los doctores de la ley, le habla a los sacerdotes del templo, ¿no? Los sacerdotes que estaban llamados a la liturgia, al rito. Y cada día celebraba banquetes. ¿Pero qué tipo de banquetes celebraba este rico? Nos da a entender que diferentes a los banquetes que celebraba ese rey que quería que todos participen de él, que estaban abiertas las puertas para recibir a todos los que estaban en los cruces de los caminos, a los pobres, los tullidos, los ciegos, los paralíticos, a los que estaban incapacitados, ¿no? Acá hay una diferencia entre el banquete del capítulo 14 que leíamos y este banquete que celebraba este rico. Junto a la puerta del hombre rico se hallaba tirado un pobre que lo único que tenía eran llagas, un pobre que lo único que tenía era padecimiento, era rico en padecer, era rico en sufrir, y se llamaba Lázaro. Nada en la Biblia es porque sí. Lázaro viene junto con Eleazar de la palabra ezer, cuidado, ayudado, satisfecho, rodeado por Dios. El que es socorrido por Dios, el que es ayudado por Dios. Esa es la definición del nombre Lázaro, ¿no? Nada es porque sí. Y a este Lázaro, los únicos que lo asistían eran los perros, quienes le ayudaban a limpiar su dolor. ¿Quiénes son los perros en los tiempos de Jesús? ¿Quiénes eran llamados de esta manera en la terminología cotidiana? Los paganos. O sea, de este pobre no se ocupaban los creyentes, se ocupaban los paganos, a quienes los creyentes tenían una forma de llamar que eran perros. Los perros eran los paganos, los que no eran parte de, ¿se acuerdan? La cananea, ay, pero no es bueno que se alimenten los perros con la comida de los hijos. Los hijos eran los hijos de Israel, los perros eran aquellos que no tenían esa posibilidad de formar parte de esa prole, ¿no? Continuamos con la misma simbología. O sea, en la puerta de este hombre rico que hacía todos los días banquetes, había un hombre pobre que solo tenía dos cosas: llagas y sufrimiento. Y unos solos eran los que se ocupaban de él, los perros. Y fíjense, deseaba saciar el hambre, su hambre con las migajas que caían de la mesa del rico, ¿no? También tenemos el paralelo ese, ¿no? Que las migajas que caían de la mesa de los banquetes era muy constante y permanente. ¿Saben por qué? Porque con la miga del pan se limpiaban las manos. No había servilletas y se comía con la mano. Hoy día, si vamos a Medio Oriente, la costumbre es comer con la mano. ¿Cómo se limpiaban entre comida y comida? Con la miga del pan. La miga del pan era absorbente y era por eso que estaba lleno el lugar de migajas. Entonces, fíjense lo que significa, con qué quería ser saciado. ¿Y de qué tenía hambre este pobre? ¿De qué tenía hambre? Tenía hambre de muchas cosas, amigos míos. Tenía hambre de ser visto. Tenía hambre de ser registrado, de ser tenido en cuenta. Tenía hambre de
el fruto de la indiferencia. Era un signo de la indiferencia de su tiempo, ¿no? Un día, el pobre murió y los ángeles lo llevaron y lo pusieron junto a Abraham. Abraham es el signo de los justos. Abraham es el justo por excelencia, ¿no? El que fue probado por la fe, el que fue probado en la generosidad, en esos hombres que aparecieron en Mambré, y él pidió: atendelo, Sara, buscar el mejor de los corderos y prepáraselo junto con las tortas y atiéndelos. La generosidad de Abraham, de ser un hombre justo, no solo con Dios, sino también con los que lo rodeaban, ¿no? Fíjense el detalle del Génesis, viene acá, y se convierte en el padre de los justos, y estar en el seno de Abraham era estar lejos de lo que era el reino del Sheol, de la muerte eterna para los judíos. Entonces fue llevado al seno de Abraham, fue puesto junto a Abraham. Fíjense qué detalle, el rico murió y fue sepultado. Qué cosa, ¿no? Que aquel que vivió envuelto en lo material es puesto en lo material. Uno es llevado al seno de Abraham y otro es puesto en el mundo en el que construyó su vida, ¿no? En el que estuvo ocupando su existencia. Cuando estaba en el abismo, hay unos temas tan hermosos sobre este tema. Discúlpenme, hay unas enseñanzas tan bonitas sobre este tema de exégetas bíblicos, que es el abismo de aquel que tiene un corazón egoísta. Porque el egoísta, de alguna manera, en algún momento se encuentra con un abismo interior que es fruto de la incapacidad de poder amar. Es un verdadero tormento, es el fuego que lo consume, la incapacidad de poder amar, la incapacidad de poder abrirse, de poder partirse, de poder darse. Termina esa incapacidad, esa cerrazón, termina por consumirlo a aquel que lo practicó a lo largo de su vida, ¿no? Y está expresado en estos gestos, en estos símbolos que manifiesta esta parábola, ¿no? En el abismo, en medio de tormentos, ¿no? Levantó la mirada, ahí pudo mirar, y desde lejos vio a Abraham y a Lázaro. Fíjense, lo ve desde lejos a alguien que lo tenía tan cerca, lo tenía en la puerta de su casa, toda la vida estuvo ahí, pero no lo vio. Estaba obnubilado, estaba enceguecido. Ahora que estaba lejos, se da cuenta. Y se da cuenta de algo y nos regala la parábola algo que es terrible, porque lo reconoce a Lázaro. Eso nos da la pauta de que sabía quién era. Y no solo sabía quién era, sabía cómo se llamaba también, pero nunca había tenido un gesto para con él. Y es eso lo que lo consume ahora. Entonces gritó con fuerza: Padre Abraham, te ruego que te compadezcas de mí y envíes a Lázaro. Pero si sabes cómo se llama, ¿no? Para que moje con agua la punta de su dedo y me refresque la boca, porque este fuego me atormenta. Acá también hay mucha simbología. El agua representa
la bendición, la pureza, pero también la Torá, la ley, la palabra de Dios que sale de la boca de Dios para tener una vida plena, una vida que se pueda hablar de su presencia, ¿no? Una vida de acuerdo a lo que Él quiere como bien para sus hijos. Mojar el agua, mojar el dedo en el agua, era un símbolo, ¿no? De tráeme la palabra, ¿no? Tráeme esto que puedo hacer, esto que tengo que hacer, esto que corresponde que sea parte de mi vida, porque me estoy consumiendo en una sed tremenda, porque me estoy consumiendo interiormente en este egoísmo, en este encierro, en este fuego de darme cuenta de la incapacidad de amar. Fíjense que es una parábola que desmitifica lo que es el infierno, ¿no? El infierno como un lugar, el infierno como un estadio, y pone al infierno como una condición de vida que se vive ya en esta tierra. Y lo que se vive en esta tierra continúa para toda la eternidad. No sé si soy clara en esto. Dígame, porque es algo bien bonito, es el despertar a decir la tortura del fuego que atormenta, es la tortura del fuego interior que me hace incapaz de ser generoso, empático, de reconocer al que está al lado mío y poder partirme en lo que pueda necesitar, ¿no? Y aliviar su dolor y su pesar. Eso es lo que se convierte en tormento, según la parábola, ¿no? Lo que nos quiere enseñar el Señor. Y Abraham, ¿qué le respondió? Hijo, qué belleza. Hijo, qué ternura. Recuerda que recibiste bienes en tu vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él recibe el consuelo, mientras que tú eres torturado. Él recibe el consuelo ahora que tú no le brindaste en su vida, mientras que a ti te toca ahora padecer tu propia indiferencia. Además, entre nosotros y ustedes hay un gran abismo. ¿Cuál es el abismo? Y esto también es parte de la enseñanza de la parábola. Todo lo que podemos hacer lo tenemos que hacer ahora que estamos vivos. Todo lo que podemos cambiar en nuestra existencia tenemos que aprovechar a hacerlo ahora que tenemos conciencia, que estamos bien, que podemos decir ya. Podemos ir a la puerta de casa y ver a Lázaro que está sentado ahí, o a lo mejor está sentado en la misma habitación, o en la habitación de al lado, pidiéndote con la mirada y con el corazón que lo atiendas, que lo veas, que lo abraces, que lo sanes, que lo alivies, que lo alimentes de tu amor y tu generosidad. Hasta el último segundo de vida tenemos tiempo de cambiar. Una vez que ya pasamos al otro plano, ya ese tiempo se nos terminó. Fíjense cómo enseña, ¿no? Todo es un hoy, todo es hoy y ahora, para poder modificar nuestra conducta y nuestro corazón. Porque hay un abismo que no se puede pasar, ni de acá para allá, ni de allá para acá. No se puede ir ya más de un lado hacia el otro. Entonces, fíjense lo que le pasa al rico, ¿no? Que muestra como un sentimiento noble. Bueno, pero por favor, que a mis hermanos no les vaya a pasar lo mismo. Por favor, envíales a Lázaro para que les advierta. Y miren lo que le contesta Abraham. Lo que decía hace un ratito, más adelante, más arriba, ¿no? Que lo leíamos. Tienen a Moisés y a los profetas. Que los escuchen. A ver,
esto ya está hablado, esto ya está anunciado, esto ya está prevenido y dicho desde toda la eternidad. Que lo escuchen. Y qué linda la profecía que está envuelta en la última parte de la parábola. No lo harán, padre Abraham, no lo van a hacer. Pero si alguno de los muertos va a visitarlos, se convertirán. ¿Y por qué digo que es una profecía? Porque miren lo que les dice el Señor. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite a uno de entre los muertos, tampoco lo escucharán. Habla de sí mismo, ¿no? De esa incapacidad que tienen estos que están cerrados a la palabra de Dios, que están cerrados al amor de Dios, a la misericordia de Dios, al anuncio de Dios de todos los tiempos, de quién es, de lo que viene a ser y lo que quiere para todos nosotros, aunque después venga el Señor resucitado a hablarlo, a decirlo, a confirmarlo, tampoco lo van a escuchar, como dando también valor a la palabra toda, a este anuncio de salvación desde toda la eternidad y que se hace carne y realidad en su propia persona. Pero un poquito recapitulando, acá les quise desmenuzar un poquito la parábola en todo lo que implica, con todos los signos que tiene. Pero, ¿qué me dice a mí esta parábola hoy? ¿Qué me dice a mí? ¿A qué me invita? ¿A qué me invita? ¿A qué me invita desde la primera parábola, no? ¿A qué me llama? A tener los ojos bien abiertos, a poder realmente darme cuenta todo lo que tengo y todo lo que soy, a poder registrar en mí esa riqueza para poder multiplicarla, compartirla y a través de ella generar en el otro un bien que a lo mejor está esperando y está necesitando. Tener la astucia de poder vivir de esa manera, como lo haría a lo mejor en el plano profesional, en el plano comercial, en el plano material. Preguntándome de alguna manera, ¿quién rige mi vida? ¿Quién es el amo de mi vida? ¿Con quién hago relación? ¿A quién me entrego de cuerpo y alma? ¿A quién le permito, de alguna manera, ser parte absoluta de mi existencia? ¿Y la parábola a qué me llama? A salir de la indiferencia, a atrevernos a ver, a registrar, a mirar, a poder darnos cuenta quién es el pobre en la puerta de mi casa, en la puerta de mi habitación, como decíamos recién. Hay veces que lo tenemos bajo el mismo techo. ¿Cómo obramos? ¿Cómo vivimos? ¿De qué manera vamos tejiendo el día a día del entramado de nuestra vida? Fíjense con qué contundencia y tantas veces hace hincapié en esto, ¿no? Porque evidentemente es algo que nos cuesta, es algo que nos cuesta mucho y el Señor lo sabe. Es parte de nuestra humanidad, es parte de nuestra vulnerabilidad y nuestra limitación. Y por eso, lo que vamos a ver la semana que viene, que va a estar encerradito en el capítulo 17, es que solo podemos ir sorteando estos escollos permanentemente, dándonos cuenta y pidiéndole al Señor la fe y la fuerza para lograrlo. Solos no podríamos. No estamos solos en esta empresa, no estamos solos
para poder tener la capacidad de ver al necesitado. No, el Señor nos ayuda, el Señor nos asiste, el Señor nos da un corazón como el de Él. Pero ahí está la otra parte. Tenemos que estar abiertos a recibirlo, tenemos que estar abiertos a dejarlo que actúe en nosotros, tenemos que tener la humildad de darnos cuenta que sin Él no podemos alcanzar absolutamente nada. Entonces, fíjense cómo los temas se van entrelazando y hacen un todo, ¿no? Un todo que es a mí me encanta porque para lo único que sirve esto es para que seamos más felices y vivamos más plenos. Y también vivamos mejor, ayudándonos a nosotros y ayudando a todos los que nos rodean. Amén. Comentarios, preguntas, no me digan que no tienen porque no lo puedo creer. ¿Algún comentario, pregunta? Sí, sácate el microfonito, Elsa, porque no te escuchamos. Ahí está. ¿No me escuchás? Ahora sí. ¿Ahora me escuchás? Ahora, Patricia, perfecto. ¿cómo estás, Patricia? Muy bien, gracias a Dios. Extrañamos la semana pasada. Le pido perdón. Era el cumpleaños de mi No, marido y me fui a misa con él. Cometí el pecado que aborrecí. por favor, no, Patricia, por favor, a todos nos puede pasar eso, ¿viste? De no poder cumplir con algo que queremos. Se me hacen muy difíciles estas dos parábolas, porque no es fácil vivirlas, no es fácil transmitirlas, porque ¿quién te puede entender todo esto, no? Ser Lázaro o ser el rico, ¿no? Como en un mundo que vivimos hoy, a veces nosotros que somos cristianos y que más o menos tenemos algún conocimiento, nos cuesta entender estas enseñanzas. ¿Cómo se las transmitimos? Yo cuando a veces a mi marido, que en paz descanse, que ya no está, que quería, no lograba nunca entender lo que Cristo nos quería decir. Y creo que en el mundo que estamos viviendo nos cuesta mucho, porque nos cuesta a nosotros y mucho más al que no conoce nada. ¿Cómo hacemos para transmitir esto, Patricia? No te escucho. Primero viviéndolo, tratando de vivirlo. Hay veces que el Señor en este discipulado que nos está enseñando, Elsa, yo creo que nos enseña a ser discípulos testigos, más que discípulos maestros. Porque como decía Pablo VI, ¿no? Que el mundo está cansado, mucho más en estos tiempos, como tú bien dices, de maestros. El mundo está gritando por testigos, por gente que lo viva. Y déjame decirte, Elsie, humildemente, porque coincido con vos 100%, es difícil de vivir, es difícil de testimoniar, es muy difícil de transmitir. Pero sabemos que con Él lo podemos todo. Y nos va a salir mal y nos vamos a equivocar y vamos a cometer una falta, a veces hasta grave, incluso hasta una falta tal que podemos herir al otro por indiferencia, por no darnos cuenta que necesita algo, por no estar cuando nos necesitan. Pero ¿y dónde está el testimonio? En pedir perdón y empezar de nuevo, Elsie. En pedir perdón y empezar de nuevo. Yo creo que necesitamos realmente darnos cuenta que obviamente no somos perfectos, no somos ángeles, no somos pero sí somos perfectibles, sí estamos llamados a vivir de una manera, en eso radica la santidad, ¿no? Cada día un poquito mejor, pero creo yo que en humildad. Perdóname, no te vi. Perdóname, realmente no me di cuenta por lo que estabas pasando. Y a empezar a hacer la diferencia. Yo creo que el testimonio es elocuente, Elsa. El testimonio habla más que 1000 palabras, como dice, ¿no? Que el testimonio arrastra,
arrasa más que la palabra, especialmente con los hijos, con los nietos. Otra cosa, nos ven ellos dando la vida por qué en nuestro día a día, dejando nuestra existencia atrás de qué, de la acumulación de cosas materiales o de la planificación de la vida de otros a lo largo de nuestro caminar. Nos ven como un testimonio de quien realmente regala su tiempo. Acá en Estados Unidos se habla claramente que el tiempo es oro. Este tiempo que el otro me da, porque le interesa cómo estoy, le interesa en qué me puede ayudar, le interesa restaurarme, a levantarme. ¡Wow! Me demuestra, ¿no?, qué tipo de vida se puede hacer cuando están bien puestos los valores, ¿no? Cuando está bien puesta el equilibrio. Ahí de alguna manera podemos demostrar quién es nuestro amo en nuestra vida. No sé, me parece a veces en sí que explicarlo no alcanza, porque explicarlo podemos caer en la teoría cristiana, pero vivirlo es contundente. ¿O acaso no te llama la atención la Madre Teresa de Calcuta o Maximiliano Kolbe o qué sé yo, tantos misioneros hoy que viven en tantas partes del mundo y gente común, gente que está al lado nuestro, que realmente uno la admira por cómo vive y lo que hace, ¿no? Pienso que eso es contundente, no sé, humildemente, ¿no? Mi devolución. ¿Sabés qué, Patricia? Por ejemplo, en mi caso, de todas las cosas que Dios me hizo hacer, porque yo no las hice, sino que Dios me fue llevando a que yo haga todo eso, porque sola no lo podría haber hecho. Y yo lo veo, te lo cuento así, en mi familia, ¿no? Ellos ven y sin embargo no creen, Patricia. Lamentablemente tengo 3 hijos, ninguno de los 3. Mi hija tiene 3 hijos, no les transmite nada de Dios. Mi marido, él decía que creía en Dios y ahí se quedaba. Ellos me veían las cosas que yo hacía y que yo estaba, ¿no? Y a veces hasta no les gustaba un poco, ¿entendés? Por eso te digo que no sé cómo es la cosa. Tal vez cuando yo ya no esté más en este mundo, vayan diciendo, sí, porque mi mamá, no, sí, porque, viste, pero en estos momentos nada. Al contrario, uno de mis hijos me dice, yo cuando te veía, llevo a un hospital muy, vos lo conocés, muy contagioso, el hospital Muñiz, me decía, a mí me daba miedo. Cuando vos llegabas a casa, a mí me daba mucho miedo porque tenía miedo que yo lo contagiara de algo. Y yo, me lo dijo hace poco, que a él no le gustaba que yo fuera. A mí me daba mucho miedo. Digo, pero fíjate vos que con la ayuda de Dios, yo nunca me contagié de nada. Y Mis ustedes compañeras, tampoco. no sé qué, ninguno se contagió, y ustedes tampoco, yo acá nada, al contrario. Entonces, por eso te digo que todo eso es muy difícil en este mundo. Y anoche, no sé vos qué pensás, escúchame, no, de algo que anoche lo escuché a un médico que hablaba, ¿no? ¿Cómo se llama? La inteligencia artificial. Me dio tanto miedo, Patricia, te digo, la verdad que llegó, qué mundo se nos viene, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, Un por eso mundo te digo complicado. que está muy complicado el mundo. Complicado. Bueno, Pero Patricia. solo para redondear el tema. El sí, nosotros todos estamos llamados a este mundo para sembrar y no para cosechar. Sí. Sembramos y es Dios el que hace crecer. Es Dios el que abona, el que mueve la tierra, el que mete la pala, el que poda, como dice el Evangelio de Juan. Lo importante es que sembremos. Estamos para eso, no para ver el fruto
El fruto lo verán otros. No sé si estoy Claro. clara. Lo importante es que sembremos, porque el otro día, si tu hijo te dijo eso y le cayó la ficha en que nunca hubo un solo problema, la gracia de haber visto una mamá que hacía algo por alguien que no conocía, que se partía para darse entre los enfermos en un lugar que es horrible, doy fe de ello, horrible. Mi madre estuvo internada ahí cuando era pequeña y desde entonces siempre me venía la imagen de lo que contaba, que era un espanto, ¿no? Eh, Imagínate que eso les cae, eso tiene su fruto de acá a la China. Lo que pasa es que no estamos llamados nosotros a ver esos frutos. Claro, Y tenés razón. lo único que nos tenemos que preocupar es en sembrar, Sembrar. sembrar. Tenés razón. Claro. Y eso Es nos así, tiene que dar Patricia. tranquilidad. Tenés razón, siempre tenés razón. Gracias, No, Patricia. es lo que dice el Evangelio. Salió el sembrador a sembrar y tiró la semilla. Y no andaba pensando si había pájaros, arbustos, Tenés razón. piedras. Después Es verdad, sembrar el Señor. Nosotros tenemos que sembrar el cita. Estamos tenés llamados a razón. eso. Y a dar Es así, razón Patricia. de nuestra esperanza, dar razón de nuestra esperanza, que no todo tiempo pasado fue mejor y que mañana será mejor y que hubieron tantos y tantos y tantos situaciones que se oponían a Dios, al bien, a lo santo, y sin embargo, acá estamos. Así que Tenés eh, razón. hay que seguir adelante. Y gracias por Gracias, tu Patricia. testimonio. No, Patricia, gracias. Hola, Patri, buenos tenés días. la manito. Buen día, Sí, Patri. ¿cómo están? Muy bien. Mira, a mí me hace pensar que yo creo que estamos muchos en el mismo bote. Y bueno, por un lado tenemos todavía la esperanza de ser como Santa Mónica. Si ella lo consiguió, nosotros podemos. Si está en manos de Dios. Pero yo lo que veo es que sobre todo la juventud tiene una vida que ha sido más fácil. Están creados en una sociedad en que soy yo, 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 yo. Sin embargo, así como yo creo que, yo no sé, la mayoría de nosotros ha tenido una conversión. Todos fuimos criados en la fe, todos pasamos por allí automáticamente. En un tiempo a mí, yo, sí, se me olvidó, no se me olvidó, pero no estaba en lo que estaba. Y mi esperanza es, y es lo que rezo, que yo tuve una conversión. Y como dices tú, seguimos sembrando, debemos de seguir rezando. Y yo espero que en algún momento la conversión venga, porque si a mí me vino tarde, es posible que a los nuestros les llegue tarde también, es en el momento de Dios. Y eso me da esperanza. Así es, y aparte, Patri, la conversión nuestra te llega cada día. O ¿Sí? sea, eso no se termina nunca. Así es. Somos constante y permanentemente, estamos llamados a esa conversión permanentemente, ¿no? Tener esa idea de que la conversión es una vez y ya, no, eso es A diario. a Es a diario. diario, a diario. Y fíjate que a nosotros también, habiendo conocido el amor de Dios, experimentado el amor de Dios, sabiendo qué es lo que humildemente, ¿no? Un poquito, porque entramos en este conocimiento tan personal, de entrar en su revelación, en su palabra, en su oración, en la vida sacramental, y sin embargo metemos la pata, pero de acá constantemente, ¿no? Pero Sí. sabemos que es la condición humana, no depende de nosotros. Nosotros somos simples instrumentos en manos de Él. Tenemos que dejarlo a Él. Él Así, obra y para Él no hay nada imposible. ¿Lo creemos o no? ¿Lo creemos o no? claro que sí. No hay Y de nada nuevo, yo imposible. creo que es un mal general en cualquier grupo de oración que yo estoy, todas las mamás, todas,
pedimos por lo mismo. Entonces, hay que seguir y de nuevo, yo gracias a Dios estoy en la parroquia San Agustín, así que eso no lo recuerdan todo el tiempo, pero gracias a Dios a Santa Mónica que nos sirve de ejemplo. Claro, de guía, exacto. No hay que bajar los brazos y ofrecerlo, tal cual. A la parroquia San Agustín voy la semana que viene a dar un curso de Biblia al grupo de matrimonios, Patri. Bueno, voy a averiguar porque yo no estoy en ese grupo, no sé por qué. Sí, voy una vez por mes hasta septiembre. Así ¿de que verdad? nada, ya que vas a la parroquia, es simple para que lo sepas. Voy a averiguar. Dale, Dale, averígualo. Yo también voy a San Agustín. Bueno, averígüenlo porque vamos a hacer un curso de Biblia. Es un timeline del tiempo de los tiempos bíblicos. Así que ahí estaremos. María José, ¿cómo estás? ¿Eres tú? Yo estoy Es ella, te juro que es ella. Hola, María José. Bueno, amigos míos, espero que sí, es así, de mi relación personal sembrar, así es. Espero que estén bien, espero que sigan caminando con Lucas. Lucas se pone cada vez más denso. Pero bueno, nos está llevando a las puertas de Jerusalén, donde ya caminamos con el Señor tan lindo que lo vimos hacer milagros, unas parábolas lindísimas. Ahora está tallando nuestro corazón, por eso es que se nos pone cada vez más denso. Pero bueno, continuaremos la semana que viene, nos quedan 2 semanitas, si Dios quiere el 28 terminamos, así que si se van de vacaciones no hay problema porque queda grabado en YouTube, así que lo pueden seguir para tener todo el curso completo. Sí, Natalia, levantaste la mano. Sí, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Natalia. Una preguntita, ¿dónde puedo ver la clase completa, grabada, que está grabada? Descubriendo la ternura de Dios es un canal de YouTube. Ahí tienes todas las clases. Descubriendo la ternura de Dios. Exacto. En YouTube, ¿verdad? Sí. Probablemente esta de hoy la subirán mañana porque Erika está de vacaciones y nos está haciendo el esfuerzo desde Brasil. Pero está bien, porque a veces hay gente que no puede entrar a la clase la ven. Y dicen, ay, ¿dónde la puedo ver? Sí. Entonces, claro que sí, bueno, Nati. Te digo que de nada. Y hay un montón de gente, como 200 visitas. Es muy grande la cantidad de gente que entra, gracias a Dios. Así que de mil amores. Gracias. De nada. Les mando un cariño grande. Gracias, Patri, Daniela. Gracias. Un buen día también para ti, Luis, y un beso grande a todos los que nos están saludando. Feliz día, Ernesto, y sigan disfrutando a la familia. Dios, clemencia y el